Ok, vamos a ir a Romanos y de ahí nos vamos a ir metiendo poco a poco en lo que son las definiciones y en lo que es lo que dice la palabra de Dios, porque vamos a ir con la Biblia y vamos a ir con las definiciones. Amén. Nos quedamos en la 7:25, ¿verdad? Donde hablaba 24:25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí se dan cuenta que hay dos leyes. Está la ley de Dios y está la ley del pecado. Ahí se hace una definición que hay dos leyes. Les dije, ya vimos que es el pecado y vemos que es la transgresión de la ley, ¿verdad? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Cuando el hombre transgrede la ley de Dios, hace su propia ley de pecado. Vive a su manera. Entonces vamos a ver en esta noche la definición de ley, la ley de Dios. Dice, la palabra ley es nomos en el Strong 3551. Aparece con mucha frecuencia en los escritos paulinos, o sea, las cartas de Pablo, ¿verdad? Unas 119 veces. ¿Se dan cuenta? Según la gente, según los cristianos modernos, dicen que ya no hay ley. Y Pablo habló de la ley 119 veces, especialmente en la carta a los romanos. Gracias a mí. En la carta a los romanos habló 72 veces. O sea que si usted lee este libro desde el principio hasta el fin, usted va a encontrar 72 veces ley. Por eso les dije que este libro a los romanos habla específicamente casi de toda la ley, de las sanciones, de todo. Por eso quise que fuéramos leyendo versículo por versículo. Dice, Pablo usa el término en diversos contextos y para significar cosas diferentes. Pablo hace uso de la palabra ley en forma técnica para referirse a la legislación mosaica derivada del Sinaí. Y yo le voy a pedir a mi esposo que me pase ese librito que está ahí. Es el diccionario ilustrado y ahí vamos a ver también acerca de porque aquí en esta definición de ley se habla acerca de una legislación. ¿Sí pusieron cuidado en eso? Para referirse a la legislación mosaica derivada del Sinaí. Una legislación mosaica derivada ¿de dónde? Sin miedo, del Sinaí. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque la ley de Dios la dictó ahí, en el monte. Dios habla al pueblo por medio de Moisés y le da la ley. Por eso dice que hay una legislación. Y habla también, eso habla en Romanos 2:17. Y me gustaría pedirle a David que se venga para acá conmigo. Vente, David. Esta noche tú y yo vamos a predicar. Entonces vamos ahí en Romanos 2:17. Lo voy a leer yo y ya la próxima ya la lee David, porque para que vayamos más rápido. Él las encuentra muy rápido. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ahí hay un encabezado en Romanos 2:17 que habla acerca de los judíos y la ley. ¿Por qué habla de los judíos y la ley? Porque al pueblo de Israel se le dio la ley. Específicamente se le dio al pueblo de Israel. Y me van a decir, ¿ya ves? Entonces quiere decir la Biblia que la ley es exclusiva para los judíos. Así dice la gente. Así dicen los cristianos. Así dicen las sectas, las denominaciones y todo el mundo dice que la ley apunta porque se basan en Romanos 2:17. Pero vamos a ver aquí, ¿para quién es la ley? Es verdad, Dios le da la ley a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se la da? ¿Se han hecho esa pregunta? Vamos a ver en Deuteronomio, David, 19:6. Ahí vamos a ver por qué se la dio al pueblo de Israel. Y yo voy a buscar en el Nuevo Testamento Tito 2:14. Pero vosotros, Yahweh os tomó y os sacado del horno de hierro
de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. ¿A quién sacó de Egipto? A su pueblo de Israel, ¿verdad? Las 12 tribus. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí está otro llamado especial. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ya había mucho pueblo, ya había mucha gente, ya estaba poblado, porque habla de miles. Y los egipcios también eran muchísimos, tan solo el ejército se contaba por cientos. Entonces ya había bastante gente. ¿Por qué Dios llamó? ¿Por qué Dios llamó? ¿Por qué Dios dijo? Porque tú eres mi pueblo. Santo para Yahweh. ¿Qué es santo? La definición de santo es apartado, ¿verdad? O sea, quiere decir que escogió de todos un pueblo. Hizo un pueblo para sí, para poner sus leyes. Vamos a ver qué dice 14:2 de Deuteronomio. Porque eres pueblo santo a Yahweh tu Dios, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Pueblo único de todos los pueblos que están sobre la tierra. De todos escogió un pueblo. ¿Para qué? 26:18 de Deuteronomio. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. A ver, otra vez. ¿Qué dice ahí? Y Yahweh ha declarado hoy. Ahí. Yahweh ha declarado hoy. ¿Sigue? Que tú eres pueblo suyo. Que tú eres Pueblo suyo. pueblo suyo. ¿Y para qué lo sacó? Sigue, David. De su exclusiva posesión. De su exclusiva posesión. VIP. Especiales. De su exclusividad. Porque todo es pueblo de él. Todas las gentes es creación de él. Pero el pueblo que él escogió dice que es exclusivo. Para que guardes todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos. Ahí se les acabó el gozo a todos. Todo estaba bonito. Todo era exclusividad. Todo era pueblo santo. Todo era pueblo apartado. Pero ¿para qué? Para que guarde sus mandamientos. ¿Qué dice Tito 2:14? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A ver, ahí está en el Nuevo Testamento y dice que se hizo un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Y dónde están escritas esas buenas obras? Ahí en ese capítulo 2 habla acerca de lo que el pueblo tenía que hacer. Habla acerca de lo que Dios quería que el pueblo hiciera. En Primera de Pedro también nos habla algo especial. También nos habla de que somos un pueblo especial. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ser aceptables delante de Dios. Ser un pueblo especial. Ser un pueblo que teníamos que tener una identidad en Dios. Y también habla y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Así como Dios hizo un pueblo, sacó un pueblo para sí, de la misma manera en el Nuevo Testamento dice la palabra, nos llamó de las tinieblas ¿a dónde? A su luz. Un pueblo especial, un pueblo único, para que fueran puestos sus mandamientos en ellos. No para que siguieran viviendo como estaban viviendo.
Dice, porque dice en el verso 10 de Primera de Pedro 2:10, porque vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿ven? En otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no eras pueblo, ahora sí eres pueblo. ¿Y para qué fue escogido un pueblo? ¿Para poner qué? Sus mandamientos. Un pueblo para Dios, donde se gobernara de una manera diferente, para que el pueblo de Dios fuera dirigido por Dios mismo. Se dice en el diccionario que el pueblo, cuando fue escogido por Dios, fue llamado por Dios, fue marcado por Dios, ya le puso el sello de suyo, ¿verdad? Por eso se llamó Israel, porque Dios hizo de ese pueblo una descendencia especial, para que pudiera el Señor gobernarlos como Él tenía desde el principio diseñado. Él así quería que fuera una masa de gente dirigida por Dios. ¿Por qué los dirigía? Él estaba en el huerto con ellos, Él hablaba con ellos, Él les decía, Él platicaba con ellos. La atmósfera de Dios se sentía en el huerto, pero ellos quisieron salirse por la desobediencia. Y después dijo Dios, ahora voy a traer un pueblo para mí. Y dice que fue ahora gobernado de una manera teocrática. Dios les iba a dar sus leyes. Cuando el Señor empezó a gobernarlos, lo primero que mandó que hicieran era un lugar donde habitara Dios, ¿sí o no? Les mandó que hicieran un tabernáculo. Los sacó y les dijo que hicieran un lugar donde Él llegara, donde su gloria se manifestara. Lo hizo de cortinas, lo hizo de muros, y le puso algo bien importante. Dice que hizo un arca, y esa arca está traducida como la arca del pacto. ¿Por qué se llama el arca del pacto? ¿Ustedes saben? Ahí en esa caja de oro donde tenían unos querubines y unas alas, dice que cubrían sus rostros. ¿Por qué crees que era lo más sagrado, Mari? ¿Quieren saber? Vamos a ver qué dice. 25:22 de Éxodo. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Ahí nos podemos dar cuenta que la misma presencia de Dios descendía. Y dice que ahí hablaba con quién otra vez, David. Vuélvele a leer. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Ahí me declararé a ti. Éxodo 25:22. De ahí me declararé a ti, ahí me revelaré a ti de sobre el arca, de ese lugar santo. De ahí voy a hablar contigo. ¿Para qué, David? Todo dice, lo que yo te declarare, lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? De ahí iba a depender la voz de Dios para que el pueblo pudiera escucharlo, para que Moisés les fuera a decir, Dios dijo esto. Ahí descendía la presencia de Dios. Y eso era algo súper hermoso, porque de ahí Dios le decía, ¿sabes qué? Dile al pueblo esto, dile que hagan esto, dile que no vayan allá, díganle que se cuiden de esto. De ahí salieron todas las leyes. Entonces ya vimos para qué y sobre quién Dios quiso poner sus leyes. No sobre cualquiera, no sobre los extranjeros, sobre su pueblo. Un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo apartado para Dios, un pueblo donde Dios puso la mirada y lo saca. Porque ya vimos ya desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento cómo Dios se hace un pueblo para sí. ¿Por qué? Porque la gente ya se había corrompido. ¿Para qué se escogió Dios un pueblo? Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Para poner qué? Desde el momento que Dios le da la palabra a Moisés de que iba a hablar por medio del arca, que ahí se iba a revelar a ellos, dice que establece un gobierno teocrático. ¿Saben qué es un gobierno teocrático? Gobernado, dirigido por el mismo Dios. Y dice
La teocracia, un hombre que se llamaba Josefo, acuñó este término para definir el gobierno de Dios instituido en el Sinaí. ¿Dónde se instituyó el gobierno? En el Sinaí. Y se hizo de una manera legislativa, ejecutiva y judicial. Van a decir, esto me suena como a gobierno de aquí. Porque saben, ¿verdad? Que hay en el gobierno de aquí hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Es el mismo modelo del gobierno de Dios. Para nosotros poder comprender qué significa cada uno de ellos, les voy a dar la definición de legislatura, del ejecutivo y de lo judicial. Dice, la ley legislativa es representada por el presidente, que en este caso es Dios, del Congreso o por el Parlamento, dice, y se encarga de la formulación de leyes y proyectos de ley. ¿Quién hizo las leyes? Dios. Vamos a ver qué es ejecutivo. Dice, para la formulación de leyes y proyectos de ley para la sociedad o un país, aprueba o deroga. O sea, como que se establece o se quita, o depende cómo se formule, él tenía el poder de ponerlas y de quitarlas a la misma vez. Dice, la ley ejecutiva era garantizar el cumplimiento de las leyes desarrolladas a través del poder legislativo. Esa es la ejecutiva, la que se encargaba de ejecutar las leyes dictadas en la legislación. Ahora, vamos a ver el poder judicial. Dice, es el que las interpreta y hace respetar o invalidar. Todo eso lo gobernaba Dios mismo. Él las legislaba, Él las ejecutaba y Él las hacía judiciales, las quitaba y las ponía. Depende el pueblo. Por eso cuando Cristo vino, hizo algunas legislaciones. ¿Sí se dieron cuenta? Mas ahora va a ser esto, dijo. Vea, cuando por ejemplo hablaba del adulterio y le decía, antes era que no se le podía dar carta de divorcio a menos que por el adulterio, pero ahora dice, va a ser así. Aquel que tan solo mire a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Para el pueblo era necesario, en la ley mosaica, era necesario encontrar a la mujer y al hombre en el lecho. Es lo que yo les decía la vez pasada. Pensamos que las cosas se pusieron suavecitas. No, se pusieron más duras. Porque antes era que tenías que encontrarlos en el pecado. En el lecho, o sea, cuando habla de lecho, habla de cama. Si no, no había pruebas. Si no había pruebas, no había pecado. Y ahora no. Ahora no, el Señor Cristo vino a hacernos responsables uno a uno de nuestras consecuencias y hasta de nuestra manera de pensar. ¿Se imaginan? Por eso dice la palabra, y ahora pondré mi ley en sus corazones, no en tablas de piedra. Porque de la misma manera íbamos a ser juzgados por nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos es nuestro corazón de nosotros. Cuando habla la Biblia acerca del corazón, habla de pensamientos. Entonces es necesario, ¿verdad? Que nosotros digamos, ay Dios mío, estaba mejor antes, porque si no me encontraban no había pecado. Pero ahora, tan solo con verlos, y ahora yo soy responsable yo mismo. Ya nadie me va a juzgar, yo mismo. Y por ejemplo, había otra ley que decía que si la gente robaba, le tenían que quitar la mano con la que robaba. Y se dan cuenta que cuando Cristo viene, ahora dice, si tu ojo, si tu mano o algún miembro de tu cuerpo te hace pecar, ¿qué dice? Ahora no te lo tienen que cortar. Ahora tú te lo tienes que cortar solo. Ay, eso está fuerte. Pero es que ahora Dios viene y nos encara personalmente. Ahora ya no es que por el sacerdote, por eso, pero no. Ahora eres tú. Ahora si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo.
No le dice, te lo van a quitar. Mucha gente dice, no, a ver, dice, ahora apedrea si encuentras haciendo adulterio a una mujer. No, ahora el mismo hombre tiene que hacerlo. O sea, ya, por eso ya no hay esa ley de que yo, si veo en pecado a alguien, me lo voy a apedrear hasta que muera. No, porque ahora Dios le dijo a él mismo, ve y tú ejecuta tu ley. Porque esto es lo que quiso Dios hacer. No para que fueras y te colgaras como lo hizo Judas, sino para que repensaras bien, rebuscaras bien y dijeras, no, me voy a ser responsable y voy a tener cuidado de mis actos. Está interesante esto de la ley. Dice ahí la teocracia. En Éxodo 25, 22 ya lo leímos, que fue acerca de donde dice que Dios iba a bajar y descender él mismo para hablar con el pueblo y darle su ley. Dice también aquí, dice, Dios ejercitaba mediante Moisés y por los profetas la autoridad legislativa. Vamos a ver Deuteronomio 18, 15, 19. Pero la ley dada raramente precisó modificaciones o adiciones. Muy rara la ley que fue modificada, muy rara la ley que fue cambiada, muy rara. Hasta que vino Cristo y hizo modificaciones, las modificaciones que les acabo de decir. Esas son las leyes que Él cambió. ¿Él tenía el poder de cambiarlas? Sí. Y en ellas, mis amados hermanos, no se encontró la ley del sábado. Porque ahí dice la palabra de Dios, Él es Señor del día de reposo. No la quitó, quitó algunas, las modificó, nos hizo responsables a nosotros de cada de nuestros actos. Pero la ley del sábado no la quitó. La ley del diezmo no la quitó. Porque incluso dijo, ¿verdad? Porque les decía, hipócritas, ustedes que diezman la menta, el aneldo y el comino, paréceme que dice así. Pero se les olvida algo importante: la misericordia, la justicia y la verdad. ¿Y qué les dijo? Hagan esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Hubo modificación? El único que tiene derecho y autoridad de modificar las leyes de Dios es Él mismo. Y fue solamente en la persona de Jesucristo. Él es el único que hizo modificaciones. Nadie más podía, nadie más puede y nadie más podrá. Por eso dice la palabra del Señor: si viniera un ángel del cielo y te predicara un evangelio diferente, sea anatema. No le creas. Si viene un ángel del cielo, porque dice la palabra, el mismo Satanás se viste como ángel de luz. O sea, ¿quién va a venir a hacer reformas? O sea, tenemos que poner bien nuestro ojo en lo que dice la palabra de Dios. No podemos dejarnos guiar por corrientes del mundo, por corrientes religiosas. Y vieran que hay tanto que leer, tanto que aprender. ¿Qué dice David? Deuteronomio 18. 15. 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Yahweh me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios le iba a poner su palabra en los profetas, en sus siervos. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? La palabra de Él, la palabra que ya estaba escrita. Y para que la escuchen, dice, y la pongan por obra. Porque este pueblo ha dicho bien. Porque ellos no quisieron ver la gloria de Dios tan seguido. Dijeron, no, mejor tú. Mándanos a alguien, pero no tengamos nosotros ese acercamiento con Dios.
porque es fuerte. La presencia de Dios no es cualquier cosa. La presencia de Dios es fuego, fuego que purifica, fuego que levanta, fuego que restaura, ¿verdad? Fuego que funde, fuego que saca todas las impurezas de nuestra vida. Amén. Así es que dice ahí, en cuanto a las funciones ejecutivas fueron confiadas a caudillos llamados jueces. ¿Se acuerdan la visita de Jetro a Moisés? Cuando va a su suegro a visitarlo y le dice, ¿verdad?, todo lo que Moisés hacía en el pueblo, y le dice a su suegro que se levantara hombres sabios y nombrara, dice, que los hiciera jefes de millares, jefes de centenas y jefes de 50 y de 10. Pon varones justos, jueces, para que caiga sobre ellos una responsabilidad. Y los problemas que ellos no puedan resolver, dice, que te los traigan a ti, pero mientras ellos que se hagan cargo. Y Moisés hizo eso, delegó trabajo y responsabilidad a los jueces. Entonces sí hizo una legislación, sí hizo algo aparte para que ellos también pudieran gobernar. ¿Pero qué iban a gobernar? Palabra de Dios, porque tenían que ser jueces justos, jueces temerosos de la presencia de Dios. Y vamos más, dice, suscitados, dice, cuando se hacía sentir su necesidad, estos hombres se mostraban dignos de la confianza del pueblo y asumían la dirección de los asuntos. Dios hizo de la obediencia la base del régimen teocrático que propuso a Israel en el Sinaí. Éxodo 19, 4 y 9 al 9. Los ancianos aceptaron esta condición. Cuando fueron llamados los hombres, ellos aceptaron la condición. Dice así. Dale, David. 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo. En esas palabras que les estaba hablando, les habla del pacto. Y hay un pacto. ¿Y saben cuáles eran las palabras de su pacto? Los 10 mandamientos. Esas eran las palabras de su pacto. ¿Y qué dice más David acerca del pacto? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros me seréis un reino. ¿De qué? De sacerdotes. ¿Y de? Gente santa. ¿Vieron? Ustedes me serán un reino. Habla de pueblo y habla de reino. Y este reino, por la desobediencia del pueblo, se rompió. Cuando viene Cristo, restaura ese reino. Por eso Juan el Bautista predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez viene. ¿A qué viene ese reino? A darnos poder, a darnos autoridad, a hacernos sentirnos chéveres. No, viene a establecer el gobierno otra vez que él tenía desde el principio. ¿Se imagina? Si nosotros nos queríamos zafar de eso, discúlpenme, pero no se puede. Porque dice ahí, otra vez se lo voy a leer, hasta voy a acercarme a mi sobrino. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es lo que tiene que saber mi pueblo. Que yo quiero un reino. Que yo quiero un pueblo diferente. Dios no quiere gente del montón, porque hay mucha. Él ya está, la tierra está llena de toda esa gente, de creación de Dios. Pero Él quiere un pueblo diferente, un pueblo donde Él gobierne, un pueblo donde Él se siente, donde Él venga, donde Él descienda,
donde Él visite, donde Él sepa que ahí le aman. Un pueblo que anhela sus estatutos, un pueblo que anhela su gobierno, un pueblo que sabe que Dios quiere lo mejor para usted. Una vez más le vuelvo a decir, Dios no pone sus mandamientos para destruirlo. Dios pone sus mandamientos sobre usted para edificar un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo cercado. Por eso la palabra del Señor también dice, el enemigo anda cual león rugiente alrededor. Él no puede meterse dentro del reino. Si usted está dentro del reino, el enemigo no lo toca. Y lo dice la Biblia. El enemigo no lo toca. Y no le voy a dar la parte bíblica porque me saldría del tema. Yo sé que muchos dicen, a ver, la parte bíblica. Y la parte bíblica, sí está la parte bíblica, googleela si quiere. Pero ahorita no se la doy, ¿por qué? Porque no estamos en ese tema. Pero nosotros somos especiales. Nosotros somos gente apartada para Dios. Y le voy a decir una cosa. Entre la gente que salió, entre la gente que fue rescatada del pueblo egipcio, también iban unos que no eran pueblo. También se colaron otros. Lo bueno que no había migración en el mar. Entonces estaba también, dice que cuando pasa el pueblo, iban los gentiles, ahí dice, les da una orden Dios y le dice, circuncídame a todos. Porque esa era la señal del pacto entre Abraham y Dios. Y vuelve a entrar la señal del pacto. Vuelve a entrar la señal del pacto. Ahí es donde dijeron si acepto o no acepto. Ahí era la única oportunidad que tenían los egipcios de ser pueblo o salirse. A lo mejor algunos sí. A lo mejor algunos dijeron sí, porque ya sabemos que este Dios es grande. Porque Dios les dio la oportunidad de conocerlo. Dios les dio la oportunidad de ver las maravillas que Él hizo para entonces hacer cosas grandes en ellos. Y dijeron, ¿cómo nos vamos a regresar? Si usted prueba a Dios y ve que Dios es grande en su vida y Dios hace cosas grandes guardando su palabra y su doctrina, ¿a usted se va a querer salir? No. ¿Por qué no nos salimos? ¿Por qué estamos firmes en el camino? Porque hemos comprobado que Dios es grande. Hemos comprobado que Dios es poderoso. Amén. Dice, entonces los ancianos aceptaron esta condición de que serían un pueblo, un reino de gente santa. En el versículo 7 del capítulo 19 de Éxodo dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Síguele. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Hasta el 9. Entonces Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también ahí dice, entonces yo vendré, dice ahora, en una nube espesa, para que el pueblo oiga lo que voy a decirte, para que no piensen que es un cuento. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque sabía que en el año 2019 de la era común iba a haber gente que dijera, ¿y cómo sabían? ¿Y cómo sabemos qué es la palabra de Dios? ¿Y cómo vamos a corroborar esos hechos? Por eso Dios lo hizo en presencia de mucha gente. Y por eso el pueblo de Israel acepta esos libros. ¿Por qué? Porque lo vieron, porque lo oyeron, porque se lo fueron pasando de uno a otro, de padre a hijo, de hijo a nieto, y todas sus generaciones. Por eso el pueblo de Israel sigue dándole su palabra a sus hijos. Por eso en la palabra dice, oye Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es. Y se lo enseñarás a tus hijos.
Y dirás a cada momento que tú puedas, andando en el camino, al acostarte, al levantarte, para que no se les olvide. Por eso también cuando dice que hablaba de la Pascua, ¿se acuerdan? Cuando celebramos nosotros ese día tan especial y dijeron, para que tus hijos sepan, ellos te van a preguntar qué es esto y tú les vas a decir, oh, es cuando nos sacaron de la tierra de Egipto. Cuando el ángel de la muerte pasó sobre y no nos hizo daño a nosotros. ¿Se dan cuenta? Todo lo que puede haber en el pueblo de Dios, todo lo que Dios es para nosotros, para los que aceptamos su reino, para los que aceptamos su palabra. Y vamos más. Dice en el 20, no, ese no. Habla también en el Éxodo 21, pero ya son los 10 mandamientos, el decálogo que se le llama. Dice el pueblo, embargado de temor, pidió que no le fuera dada directamente las normas que se desprendían de los 10 mandamientos, sino por medio de Moisés. Ya eso ya lo vimos en el Éxodo 20, ¿verdad? El pacto fue ratificado. Moisés escribió en un libro todas las palabras de Yahweh, erigió un altar y 12 columnas, ordenó ofrecer un sacrificio y esparció la mitad de la sangre de los animales inmolados sobre el altar. Leyó el libro del pacto al pueblo y todos se comprometieron a obedecer a Yahweh. Y Moisés roció entonces al pueblo con el resto de la sangre, diciendo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre del pacto. Se le da los mandamientos, se le dan las instrucciones y hay un sacrificio. Y dice que hacen pacto de sangre. Eso nada más se escuchaba entre los satánicos, ¿verdad? Que había pacto de sangre, pero Dios hizo un pacto de sangre. Cuando Cristo viene, vuelve a ratificar las leyes, le vuelve a enseñar al pueblo lo que tenía que hacer. Y entonces Él mismo se presenta como sacrificio y ahí está la señal del nuevo pacto en su sangre. Ese es el nuevo pacto que es ratificado. O sea, quiere decir que no es cambiado, sino es vuelto a poner con algunas legislaciones, con algunos cambios. Y ya vimos algunos de los cambios. Después vamos a poder ver los más amplios. Vamos a ir leyendo todos los evangelios, cómo Dios, qué cambió. Y son mínimas las cosas, echándonos nada más a nosotros toda la responsabilidad. Por eso cuando habla la Biblia y dice, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de fuego y azufre. ¿Se imagina? Porque ya no hay más sangre. Porque la gente ya estaba acostumbrada a que pecaba, corría, llevaba su sacrificio y volvía a pecar. Se iban y se presentaban y eran limpios. Pero ¿qué dice en Isaías? Estoy harto de bueyes engordados, de grosuras, de sangre de machos cabríos. Es por eso que hubo todos esos cambios. ¿Y sobre quién fue? Sobre sus profetas. Sobre su gente que Él ponía. Y tenía que ser verificado. No cualquier hombre podía levantarse en el nombre de Dios e ir a decir no. Para eso estaban ahí los fariseos, que iban y lo perseguían. Iban y lo buscaban a ver cómo vivía, qué hacía, dónde se movía. Porque ellos tenían que verificar que ese hombre fuera santo, que ese hombre fuera apartado por Dios. Entonces somos pueblo especial. Ya lo vimos. Para que Dios ponga, ¿qué? Sus leyes en nosotros. Para que Dios se gloriara en nosotros. Por eso yo he hablado muchas veces atrás
acerca de las sanidades, de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere seguir haciendo eso en su pueblo. Y mucha gente dice, no, es que ahora en estos tiempos la enfermedad puede estar en el pueblo de Dios. No, porque su reino es el mismo. Su gobierno es el mismo, nada más que nosotros aceptamos eso. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar toda la ley. Exacto. Lo que nos conviene, lo que queremos, lo que nos gusta. Y como tú no aceptas todo lo de la ley, pues entonces no te da todo lo de la gracia. No te puede dar todo si tú no aceptas todo. Por eso es la muerte en nosotros como hijos de Dios. Si aceptamos a Dios tenemos que morir. No está nada a la mitad. No puedes vivir en el espíritu, pero también puedes vivir en la carne. Eso no se lleva. Por eso ahí en Romanos, vamos hasta Romanos, David. Por eso en Romanos ahí es donde habla y dice la ley del espíritu y la ley de la carne. ¿Por qué? Y a veces queremos vivir en las dos cosas y no se puede. No se puede vivir en el espíritu y no se puede vivir en la carne al mismo tiempo. O alimentas la carne o alimentas el espíritu. Como lo mismo que decía Cristo, una sola fuente no puede dar agua, no puede dar de las dos aguas. No puede dar dulce y no puede dar amargura, ¿verdad? No puede brotar de la misma agua. En nosotros tampoco. No podemos vivir en santidad, pero un poco de pecado. Poquito pecado te echa a perder todo. Porque la levadura, esos microorganismos que echan y fermentan la masa. Ok, entonces ya nos dimos cuenta. Voy a hacer preguntas para ver si sí vamos bien en el asunto. Dios hizo o llamó un pueblo. ¿Para qué? Dice que Él escogió un pueblo para sí, apartado y celoso de buenas obras, ¿verdad? Eso ya les di muchos versículos, ya leímos mucho, ¿verdad, David? Muchos versículos leímos acerca de para qué Dios llamó a un pueblo, para Él, para poner su gobierno, su reino. Sí, él llamó un pueblo, porque gente había mucha, pero todos lo rechazaban. Todos querían vivir como se les daba la gana. Y dijo, no, yo voy a hacer algo para mí, algo de lo cual yo pensé desde el principio. Por eso hay pueblo de Dios en estos tiempos, porque sigue el mismo gobierno, la misma norma, el mismo régimen que Él quiere hacer en nosotros. Ya es de nosotros si nosotros aceptamos o no aceptamos. Y muchos quieren a Dios, pero no quieren sus leyes. Quieren que se mueva la gloria de Dios, pero no quieren que se muevan sus leyes de Él. Ahora ya hay un pueblo que clama a Dios, pero no le honra. Y por eso en Malaquías habla así. Vamos a Malaquías 1, David. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. A ver, hasta ahí. Cuando yo me calle, tú sigues, ¿sale? El hijo honra al padre. ¿Y nosotros qué decimos que es para nosotros Dios? Nuestro padre, ¿verdad? Y el siervo a su señor. Y a veces decimos, yo soy su siervo. Síguele, David. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh a los ejércitos, dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hasta ahí. Dice, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Y quién habla? Yahweh de los ejércitos. ¿A quién? A ustedes, oh sacerdotes. Y en el versículo de Deuteronomio hablaba y decía que nosotros íbamos a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Que menospreciáis mi nombre, sacerdotes, menosprecian mi nombre. Yo llamé sacerdotes para mí, para mi gloria, para mi alabanza, y ustedes menosprecian mi nombre.
No le toman la importancia que es. Jugamos al cristianito, jugamos a ir a la iglesia, pero no queremos hacer lo que Dios dice. Y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué no le damos valor a tu nombre? Ay, pero si yo voy a la iglesia, si traigo mi Biblia, si la leo, no es de leerla, no es de que te la aprendas de memoria, es de hacerla, es de obrar conforme a lo que dice la palabra de Dios. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable? ¿Que es cualquier cosa la mesa de Dios? Imagínense, si estás pensando en una mesa despreciable, imagínate el nombre de Él. Que ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dice, que ofrecéis cualquier cosa para Dios, ¿no es malo? Tú le podrás dar al príncipe, dice, un animal ciego o cojo. Ve, vamos a dárselo al, ¿cómo se llama? Al gobernador. Llévale algo feo al gobernador. No lo harías, no lo haríamos. ¿Y acaso Dios es menos que Él? Si es nuestro rey, si es el que gobierna sobre nosotros, ahí está la honra de Dios. Ahí es donde nosotros podemos amarlo o decidimos desecharlo. Si decimos que es nuestro Padre, honrémoslo. Si decimos que es nuestro Señor, tengámosle temor. O sea, no podemos decir es mi Señor, pero pues a ver qué pasa. O sea, eso no es así. Ok, yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Que casi no fue mucho hora. O sea, avanzamos. Y habla todavía, sigue de la ley, ¿eh? Mucho hay de la ley. Yo creo que nos vamos a llevar como unos 3 meses hablando de esto. Y quiero hacerlo así porque quiero que quede bien claro, que no quede duda para nadie. Y vamos a ir descubriendo muchas cosas y más cosas, y a veces van a decirle, ya déjale así, hermana. Porque si nosotros escudriñamos, vamos a ir encontrando y encontrando y encontrando más perlas. Y fíjate algo muy importante, todo el Nuevo Testamento tiene una referencia en el Antiguo. Cuando Pablo habla, lo tiene que secundar con Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Y ahí hay referencias. Todos esos numeritos chiquititos que tenemos ahí es para irnos al Antiguo Testamento. Y él tomaba un versículo anterior y lo traía al Nuevo Testamento y lo explicaba. Hace cuenta que predicaba. Por ejemplo, lo que leímos ahorita en Tito y en Primera de Pedro, eso es en el Antiguo Testamento, donde habla que somos real sacerdocio. No fue sacado nada más de su imaginación, no, porque ellos sabían ley. Pablo vino a enseñar del Antiguo Testamento.